Todas empezamos entonces. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludar a todos los participantes de este importante evento. Hoy estamos muy contentas de poder presentar este panel en el Congreso de RedPop, en el que vamos a hablar de cosas muy importantes, visibilizando a las mujeres en la ciencia. Mi nombre es Silvia Singer, soy directora del Museo Interactivo de Economía en la Ciudad de México. Tengo muchos años trabajando en divulgación de la ciencia y es para mí un honor el poder ser la coordinadora de esta estupenda mesa en la que van a participar Laura Sierra, Lidia Gil y Gloria Bonder. Todas ellas mujeres que han estado trabajando desde diferentes puntos de vista en la ciencia, en la divulgación de la ciencia, en la promoción de la equidad de género. Somos todas de alguna manera, pero ellas mucho más que yo, activistas en pro de que las mujeres tengamos una participación más equitativa en los asuntos de la ciencia, desde la investigación hasta la educación, pasando por el tema importantísimo de la divulgación, que es básicamente pues, lo que interesa a todos los que nos unimos en RedPop para trabajar y para llevar el conocimiento científico a la sociedad, a la población. ¿Cuál es la situación general que viven las mujeres hoy día en relación con la ciencia? Las mujeres estamos representadas de manera, muy mal representadas de manera en la ciencia, tanto a nivel de investigación como a nivel educativo, como a nivel de participación, como a nivel de conocimientos en torno a lo que es necesario para tener una participación y una vida de bienestar, una participación activa en sociedad. El promedio mundial de mujeres participando en ciencia está alrededor del 30%. México, el país en el que yo trabajo y vivo, está incluso por debajo de ese número. Es realmente una pena lo que sucede y está por debajo de ese número cuando hay países en Latinoamérica que están mucho más altos. Pero el problema es a nivel global. El problema no es nada más un problema latinoamericano. Sin embargo, lo que es importante es compartir hoy la visión de tres mujeres que están trabajando en este tema desde tres perspectivas y que nos hablarán de tres perspectivas diferentes. La primera de ellas será Laura Sierra, quien nos hablará de cómo se visibilizan las mujeres en la ciencia y quiere hablarnos de el problema de la visibilización de las mujeres en la ciencia. Después tomará la palabra Gloria Bonder, quien nos va a hablar de la toma de decisiones en las universidades y centros de investigación y cómo participamos las mujeres en ello, el problema de nuestra participación, para terminar finalmente con Lidia Gil, quien nos dará la perspectiva desde la divulgación de la ciencia. No quiero quitar más tiempo, el contenido interesante lo traen desde luego mis colegas y por ello le paso la palabra a Gloria para que nos hable en primer lugar. Muchísimas gracias. Bienvenida, Gloria. ¿Gloria o a Laura? No, creo que vas tú primero, Gloria. Adelante. Perdón. Miren, en realidad, disculpen, yo fui la que metí el desorden porque lo dije de memoria y me equivoqué. El orden de la palabra para todos, para los ponentes y para que vayamos muy bien, es Gloria primero, Laura después y Lidia finaliza. Y una disculpa, yo fui la que metí el desorden. No importa, no pasa nada. No pasa nada. De acuerdo. Bueno, buenas tardes tempranas de acá desde Buenos Aires. ¿Escuchan bien o escucho un cierto eco? Bueno, sí, te escuchamos bien. Bien, bueno, buenas tardes desde Buenos Aires. Muchísimas gracias por la invitación. Ya había estado, digamos, conozco bien el trabajo, bastante bien el trabajo que hace la red y admiro el trabajo que hace la red. ¿Cómo? Escucho mucha interferencia, no sé. Bueno, digo que conozco el trabajo de la red y que me parece un trabajo realmente muy importante, la divulgación de la ciencia, muy importante porque permite
que fenómenos que digamos, transcurren en espacios, yo diría, privilegiados socialmente, o prestigiados socialmente, se puedan difundir al conjunto de la sociedad y puedan despertar interés y puedan despertar también movilización y propuestas, ¿no? Desde la propia sociedad, desde la misma sociedad, acerca de lo que transcurre en las instituciones de investigación, en las universidades, en fin, digamos, yo me estoy adelantando a lo que sería el sentido que para mí tiene la divulgación de lo que pasa con las mujeres o con la desigualdad de género en las instituciones científicas, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué pasa? En primer lugar, si bien es cierto que hay muchos países en que las mujeres son minoría, digamos, en las carreras de ciencias, de las llamadas ciencias, entre comillas, exactas, en algunos casos de ciencias naturales, no así en otras disciplinas donde las mujeres predominan, en las ciencias sociales, en las humanidades, en la educación. O sea, cuando hablamos de ciencias, tendemos a hacer una equivalencia que es cerrada, ¿no? O sea, las ciencias, todas estas que mencioné, son ciencias, porque son, digamos, un cúmulo de conocimientos, porque producen investigación, porque producen reflexión, porque impactan y son necesarias para el desarrollo de la sociedad. O sea, lo primero que creo que necesitamos es entender que cuando se habla de mujeres en las ciencias, tenemos que especificar a qué nos estamos refiriendo, porque, digamos, las mujeres predominan en algunas carreras que también son científicas, como en las carreras relacionadas con la salud, en las carreras relacionadas con la educación. En otras también, pero básicamente en las de salud y educación las mujeres son mayoría, ¿no? Como estudiantes y posteriormente también como profesoras, ¿no? En distintos niveles. Tampoco existe digamos, la participación de las mujeres en las así llamadas ciencias, como digo, exactas, es igual dependiendo la disciplina, ¿no? No es lo mismo lo que ocurre con la participación de las mujeres en biología, donde, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, las mujeres son más del 70% de los estudiantes, que en una carrera como computación, donde, bueno, son mucho menor, el porcentaje de mujeres es mucho menor. Cosa que ocurre en el mundo, o sea, no estamos ajenas a lo que sucede en la mayoría de los países, ¿no? Pero efectivamente hay algunas disciplinas de las consideradas más científicas que son, digamos, de interés por parte de las mujeres. Entonces, primera cuestión es decir esto, ¿no? Que hay una diversidad, ¿no? Y que no podemos hablar en nombre de las ciencias como si fuera un conjunto homogéneo y en nombre de la participación de las mujeres como si fuera también una situación única. Ahora, dicho esto, digamos, tenemos que referirnos a por lo menos lo que yo quería hablar con ustedes, conversar, ¿no? Con ustedes, es, bueno, que esa participación de las mujeres es diferente según los países también, ¿no? O sea, en países de América Latina hay un porcentaje de mujeres bastante elevado en las universidades, pero en otros países no. También hay grandes diferencias entre los medios urbanos y rurales, dependiendo de los países. O sea, yo creo que hay algo que ha pasado, que suele suceder, que es una generalización excesiva, y que lo que necesitamos, a mi juicio, hoy, siempre y hoy más que nunca, poder tener información diferenciada, ¿no? Más específica, porque eso nos va a permitir luego no solo entender qué pasa o saber qué pasa, sino hacer investigaciones sobre qué ocurre en distintas realidades y también diseñar intervenciones de políticas o campañas, etcétera, teniendo, y las que hacen comunicación lo saben mejor que yo, conociendo mucho mejor
a quién está destinada, a quién nos va a escuchar, a quién queremos que nos escuche, a quién queremos motivar con o sensibilizar con nuestra información. Entonces, yo diría que hay una diversidad, que la diversidad de situaciones es algo muy importante para tomar en cuenta, ¿no? También la diversidad, por supuesto, de motivaciones y de expectativas que tienen quienes eligen, en este caso voy a hablar de las ciencias llamadas exactas, ¿no? También falta mucho por conocer sobre el por qué se eligen estas carreras. ¿Quiénes las eligen y por qué las eligen? ¿Y por qué no las eligen? Y ahí hay que, yo creo que avanzar mucho en la investigación. Nosotros hemos hecho bastantes investigaciones, varias investigaciones este último tiempo, que muestra que, bueno, que hay ciertos cambios, ¿no? Es decir, que hasta ahora una especie de verdad aceptada, muy aceptada, y refrendada en estudios que se hicieron, yo creo que anteriores a los que yo voy a mencionar ahora, que plantean que, bueno, que las mujeres tienden a no elegir las carreras de ciencias, me refiero a las ciencias naturales o exactas, porque, por los estereotipos sociales, porque se le adjudica a los varones una mayor capacidad y a las carreras una mayor dificultad y una mayor exigencia, por lo cual las mujeres no tendríamos ni esos atributos como para elegir esa carrera, y por eso se justifica que hubiera pocas mujeres, como digo, en algunas de estas disciplinas que mencionaba. Sin embargo, yo diría que esta situación está cambiando. Está cambiando y va a ir cambiando y se va a ver en los números, quizás no, las cifras, quizás no tanto ahora, pero sin embargo se está empezando a ver ahora, pero más adelante. ¿Por qué? Bueno, por algunas razones que hemos visto en algunas investigaciones. La primera razón es que, bueno, la igualdad de derechos y de oportunidades y de reconocimiento de las mujeres y varones y de las diversidades sexogenéricas ha entrado en el discurso público, digamos. Es parte de la lucha del movimiento de mujeres o movimiento feminista, como querramos llamarlo, yo podría llamarlo movimiento feminista, que ha instalado en la agenda pública o ha sensibilizado a las mujeres. No, me manda otra. Gloria Bonde. Pará. No, ¿sabes qué no? Que no Escucho Perdonen, mucho- pero se está metiendo un sonido ajeno. Controlar, por favor. Sí, era alguien de la organización que se conectó. Ya quedó solucionado. Bueno, Por favor, adelante, Gloria. Muchas sí. gracias. Bueno, me desconcentré un poco, pero estaba diciendo que sí, que estamos viendo que está habiendo progresivamente un cambio cultural, ¿no? Un cambio en las representaciones que acerca de las ciertas disciplinas tienen tanto madres, padres como docentes. No es que hemos alcanzado lo que queremos, pero hay un cambio, hay cambios. Y les voy a mencionar un cambio, una situación que hemos visto en una investigación que hicimos hace unos 2 años, donde preguntábamos a los padres y madres y a docentes de 3 países de América Latina qué pensaban ellos respecto de si sus hijas querían seguir una carrera, por ejemplo, de computación o una carrera científica. Y las actitudes y las respuestas no eran las que algunas investigaciones dicen, bueno, no, que piensan que no les va a dar la capacidad, que son muy exigentes. No, muy por el contrario. Eran muy positivas, digamos, o positivas, aceptaban esto. ¿Y por qué aceptaban esto? ¿Porque se habían convertido en feministas? No, era porque en realidad, como padres, madres y docentes, también estaban pensando en el futuro laboral, profesional de estas mujeres y de estos varones, que iba a ser aparentemente
digamos, más exitoso en el sentido de la remuneración económica, del reconocimiento profesional, en algunas carreras que tenían como, digamos, como se dice habitualmente, más futuro que otras, ¿no? Y que eran carreras muy demandadas por los cambios que está generando la tecnología en todos los planos de la realidad, ¿no? Entonces, aunque no supieran mucho, pero al querer el bienestar de sus hijos e hijas, la inclinación, o por lo menos la aceptación de elecciones no tradicionales, se empezó a ver. Ya no era que no, porque es muy exigente, porque no tienen capacidades, no, sino que empezó a verse esta sensibilización acerca de la necesidad de que mujeres y varones puedan elegir con mayor libertad, con mayor gusto, siguiendo sus preferencias, y aquellas carreras que tienen sobre todo o por lo menos hay un discurso que conoce, que tiene mayores posibilidades laborales y económicas, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que necesitamos investigaciones muy constantes y muy permanentes y frecuentes, porque hay muchos cambios y hay algunas cosas que no están cambiando. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando? Bueno, es relativamente difícil hoy, según lo que he visto en mis investigaciones y en las de otros, que haya que los estereotipos con respecto a las capacidades y a los intereses de niñas y niños sean tan tradicionales o tan sexistas como eran en épocas pasadas. Eso ha empezado a cambiar. Lo vemos también en las publicidades, ustedes que trabajan en medios, lo vemos en las series de televisión, donde de repente, digamos, yo no les puedo no dar nombre porque no soy muy adicta a eso, pero donde aparecen las protagonistas mujeres directoras de un hospital o directoras de alguna, o mujeres detectives, en fin, el orden cultural, digamos, está reflejando nuevas imágenes de mujeres, más de mujeres que nuevas imágenes de varones, digamos, ¿no? Entonces, en eso hay una corriente de cambio que además está recogida y promocionada por organismos internacionales. O sea, si ustedes ven, bueno, UNESCO es justamente uno de los organismos que más hace para sensibilizar y para normatizar también la necesidad de la igualdad de derechos y de oportunidades de mujeres y varones en la educación, en la sociedad en general, digamos. Entonces, y no solo UNESCO, no mujeres, o sea, hay organismos, instituciones que van sensibilizando a la sociedad respecto de la legitimidad de esta igualdad, ¿no? Y la necesidad también para el desarrollo de nuestras sociedades más justas, más inclusivas, más mejores, digamos, en términos de la calidad de vida, necesitamos la participación igualitaria de mujeres y varones. Es decir, que hay actores en el orden cultural y en el orden institucional que van planteando. Sin embargo, de ahí vienen no las buenas noticias, sin embargo, y quiero tener un poquito, bueno, ¿qué nos está pasando todavía, no? Denme un minutitín que tengo que darles algunas cifras y quiero tenerlas a mano. Bueno, entonces tenemos muchas mujeres en la universidad, en las universidades. Realmente el porcentaje de mujeres es muy alto en las universidades de América Latina, con las diferencias que planteo por países, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Cuando vamos a ver qué pasa dentro de las universidades, ¿no? Ahí es donde nos encontramos con algunos problemas que tenemos que resolver y ustedes desde la comunicación es muy importante que los divulguen, que promuevan una conciencia sobre eso, ¿no? Muchas mujeres estudian, muchas, casi tantas como los varones y en algunas disciplinas mucho más que los varones, ¿no? Sin embargo, y estos son los datos que tengo de ahora, solo el 18% de universidades públicas de América Latina
tiene a mujeres como rectoras. Entonces, ¿cómo está pasando esto? O sea, son muchas las que estamos estudiando, somos muchas las que somos docentes, pero a medida que se va, digamos, subiendo, entre comillas, la escala jerárquica, el número de mujeres cae, y cae estruendosamente. O sea, es casi, es muy impactante que habiendo tal cantidad de mujeres, tengamos 18% de mujeres como rectoras, ¿no?, de la región. Bueno, esta fue una muestra que hizo UNESCO en realidad de 9 países de América Latina. Pero si vemos las cifras, incluso en Europa, el número de mujeres rectoras es mucho menor que el de varones rectores, ¿no? Bueno, o sea que y si vamos a ver los cargos de responsabilidad, es decir, también decanos, decanas, también jefes de departamento, o sea, a medida que se sube la escala jerárquica, y ahí tiene que ver el poder, las relaciones de poder, el número de mujeres decae, ¿no? Bueno, muy bien. Un poquitito. Entonces, o sea, este es un fenómeno que ya, en el estudio de las mujeres en las ciencias, se han elaborado muchas metáforas, ustedes probablemente las conozcan, la pipeta, pipeta con fugas, el piso pegajoso, etc. Este es el techo de cristal. O sea, las mujeres pueden subir, van ascendiendo en sus carreras, pero hasta un cierto nivel, donde ahí empieza justamente a disminuir. Hay un techo de cristal. No es porque haya nada escrito, establecido, que hasta acá llegamos, pero es una cultura institucional muy instituida y que tiene que ver básicamente con mantener las relaciones de poder instituidas y que, digamos, privilegian a los varones en los más altos puestos, ¿no? También tiene que ver con otras cuestiones, que ahora en este momento hay muchos estudios al respecto, con que, bueno, digamos, las mujeres en cierto momento de su carrera, y debido a que se les asigna a ellas y no a ellos las tareas de cuidado, se ven limitadas en la dedicación a su carrera profesional. Entonces, esta situación que aparentemente diríamos, bueno, pero esto no, ¿qué tiene que ver con la ciencia? Bueno, tiene que ver en el sentido de que hay una asignación de roles todavía, que también, vuelvo a insistir, yo soy de las que siempre miro los cambios, ¿no? En lugar de reiterar cosas que se han dicho en otros momentos. Es cierto que hay una tendencia al cambio, porque hoy día esto se discute, se debate, ¿por qué las mujeres somos las que tenemos que ser responsables de las tareas de cuidado? Y cuando me refiero a tareas de cuidado, no me refiero solamente al cuidado a la maternidad o al cuidado de niños o niñas o niñas. Me refiero al cuidado de personas mayores, me refiero al cuidado también de parientes, me refiero al cuidado, bueno, de personas, no es solo la maternidad. Hay mujeres que pueden no decidir no tener hijos, no sé, no tienen hijos, pero cuidan, ¿no? Y cada vez que hay una necesidad de cuidado, ¿a quién se apela? En general a las mujeres. Entonces, esto hace que tiene mucha influencia en el desarrollo de carrera de las mujeres, cuando no debería ser así, cuando debería haber, y las hay, normas que impidan o que limiten que esto influya decididamente en las carreras de las mujeres, pero esto es lo que verdaderamente sí ocurre. Bueno, ¿se puede romper el techo de cristal, este que les decía? Sí, claro que se puede. Y justamente estamos en eso, digamos, ¿no? ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, mostrándolo, esto que estamos haciendo acá, y esto que las comunicadoras hacen también, mostrando que hay muchas mujeres que estudian, pocas mujeres que deciden, y que deciden el presente y el futuro de las universidades y de la investigación, y que son quienes firman las investigaciones, los hombres son quienes firman más las investigaciones, el primer investigador
que las mujeres que pues, fueran parte de su equipo, o quienes te firman más o son más de las patentes, de las producciones, de las patentes, digamos, ¿no? Las creaciones tecnológicas, por ejemplo. Entonces, estas desigualdades que se van dando a medida, por eso, van muy relacionadas con la concentración del poder, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, Gloria, me apena un poco interrumpirte. Me gustaría que cerraras la idea y luego damos una ronda para poder dar paso a nuestras colegas. Bueno, y lo que es una pena es una mujer con tu cantidad de información detenerte en la palabra. Me apena mucho. No te apenes, no te apenes. Mira, bueno, entonces yo lo que voy a tratar es de cerrarlo con esto. Yo me he preguntado mucho, yo no vengo de la comunicación, pero eso me interesa muchísimo la comunicación y creo que es una aliada, pero fenomenal, esencial para que esto que he presentado así muy ligeramente se transforme. O sea, no es un tema de las mujeres, no es un tema de las instituciones solamente, es un tema de la sociedad, ¿no? La sociedad pierde cuando mujeres o sectores quedan excluidos o quedan en una situación de desigualdad, porque pierden las contribuciones que esos sectores pueden hacer a la ciencia y a través de la ciencia al desarrollo que tenemos, ¿no? Entonces la comunicación es importante, muy importante, que comuniquemos estos datos, que comuniquemos, pero no solo estos datos, porque los datos ya los han comunicado, se comunican. ¿Saben qué no se comunica? A mí me gustaría que se comunicara mucho más, porque yo creo que identificaría más a las personas, las vidas de las personas, las vidas de las mujeres, que se ven enfrentadas, como digo yo, a veces a opciones tremendas cuando tienen que dedicarse. Y la pandemia fue un laboratorio de esto, ¿no? Cuando tienen que estar en su casa y dedicarse a, no sé, a ser la maestra de sus hijos y al mismo tiempo terminar el último paper, porque si a mayor cantidad de papers saben que por la manera en que se promocionan las carreras va si no escriben, como se dice, write or die o una cosa así. Entonces, yo quisiera pedirles a las comunicadoras que cuenten más esas vidas, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Cómo se sienten? ¿Por qué en algunos casos esto determina que abandonen la ciencia? ¿Y qué sienten los varones también ante situaciones de tanta desigualdad, que a veces la viven en sus casas, cuando ellos a lo mejor siguen su carrera como si nada, y cuando ella está detenida en su carrera porque tiene que dedicarse al cuidado, por ejemplo, de sus hijos? Entonces, yo creo que tenemos, y para esto paro, que tener una comunicación que no solo dé datos, sino que muestre las vidas, que sensibilice, que muestre las vidas de las mujeres en la ciencia, sus esperanzas, sus ilusiones, sus decepciones, sus frustraciones, su sufrimiento también, y sus aspiraciones. Así que bueno, esa es mi interpelación a ustedes, a las que están acá, que son comunicadoras, que lo van a hacer fantástico. Nada más. Muchas gracias. Me gustaría, bravo, creo que has puesto sobre la mesa aquellos que son los asuntos más importantes a considerar. No voy a tomar más tiempo, después haré una síntesis. Quiero darle la palabra directamente a Laura, que nos va a hablar de otro aspecto, de otra forma de visibilizar, de romper este silencio. Adelante, por favor. Gracias, Silvia. Y bueno, un gusto estar acá con Gloria, Lidia y con pues todos quienes nos están escuchando. Yo estoy en Colombia, en Medellín concretamente, y pues quiero retomar varias de las cosas que mencionó Gloria, pues muy interesantes y que aplican al caso de Colombia y también a mi caso particular, pues como científica, porque no es solo el mío, conozco científicas cercanas en mi país, en mi región, y tenemos esta misma historia, y es el papel de los incentivos públicos y privados en la formación de mujeres en ciencia. Es decir, hay muchas niñas en Latinoamérica y jóvenes que
pues que queremos, que ya hemos decidido estudiar una carrera en ciencia, pero hay pocas oportunidades para la formación, ¿cierto? Porque también el tema de la empleabilidad, como lo mencionaba Gloria ahora, las familias en nuestra región, y diría que en mi país particularmente, ven una carrera en ciencia como de difícil empleabilidad y como con un futuro un poco incierto, y son sociedades pues muy conservadoras todavía las que les cuesta arriesgarse, hay como una aversión al riesgo. Entonces mi caso fue, pues yo estudié ingeniería de procesos, una ingeniería química, luego me especialicé en temas biológicos, de microbiología en la maestría y en el doctorado, pero esa parte del posgrado la hice a través de becas, y pues fueron incentivos del gobierno colombiano para estudiar posgrados, y casi que todas las personas que yo conozco en mi área nos hemos formado con dineros públicos en este aspecto. Luego, cuando ya tú logras, en mi caso, por ejemplo, logré el doctorado y empecé a hacer investigación en la institución donde estoy ahora, entonces puedes postularte a otros incentivos privados, como es, por ejemplo, el premio de L'Oréal, UNESCO, para mujeres en ciencia. Entonces, es como un círculo virtuoso que va creando estos incentivos, ¿cierto? Que te permite entonces tener visibilidad y luego inspirar a otras niñas y pues, o en el mejor de los casos, inspirar o al menos mostrarles a las chicas y a las más jóvenes que sí se puede hacer una carrera en ciencia y que puedes lograr, pues digamos que el reconocimiento o el trabajo, el empleo viene solo por tú proponerte hacer una carrera bien hecha. Entonces yo creo que tanto los incentivos públicos como los privados pues se van creando un ambiente propicio. Gloria mencionaba eso muy interesante, y es que si vemos un cambio, pues por lo menos yo recuerdo desde que empecé a estudiar, pues en Colombia le decimos el pregrado o la licenciatura, creo que le dicen en otros, pues digamos que tu carrera básica, uno veía que había menos profesoras doctoras, que las investigaciones eran más pequeñitas, y en el transcurso de 10, 15 años, pues la universidad donde yo estoy, por ejemplo, en EAFIT, que es privada, y pues muchas otras universidades en Colombia, casi que todas sus plantas docentes son de alto nivel de formación, y bueno, la mayoría todavía no somos mujeres, pero ha crecido el número de mujeres con alta formación. Entonces, y todo esto se ha debido a una apuesta gubernamental y de pues digamos que de las industrias, eh, que han logrado darnos esa oportunidad. Yo creo que en la medida en que muchas mujeres jóvenes y niñas nos vean a las que ya venimos abriendo un camino que sí se puede, ellas se van a arriesgar con más certeza a hacerlo. Y vamos entonces a crear, a ir cambiando esos números que mencionaba Silvia al principio en Colombia también es menos del 30% la participación de mujeres en los grupos de investigación, ¿cierto? Porque no todas están adscritas a facultades, pero solamente investigadoras que están en los grupos somos menos del 30%. Ahora hay también un tema interesante en Colombia, y es que pues se creó un ministerio de ciencias, que por eso les digo que la evolución social sí se ve en Latinoamérica, porque pues Colombia tenía un departamento gubernamental de ciencia y tecnología que se llamaba Colciencias, por muchos años fue el financiador de la investigación acá, pero hace 2 años pasó a ser un ministerio, y pues digamos un país que ya tenga un ministerio de ciencia y tecnología da un peso mucho más Ajá. sólido para que tú te atrevas a seguir pues haciendo una carrera en investigación. Pues dentro de este ministerio, entonces ahora hay una apuesta por crear una política pública que incentive la participación de mujeres en ciencia, que busca 3 aspectos. Uno de ellos es la empleabilidad, que se aumenten los empleos para ciencia y tecnología en Colombia. ¿Cómo? Bueno, y me imagino que también eso impactará a la región, nuestra región Latinoamérica. ¿Cómo? Pues también yo creo que ahí juega un papel importante el sector privado, ¿cierto? Que las empresas empiecen a ver, no solo las universidades, sino que empiecen a verle un valor agregado a la ciencia, y dentro de la ciencia a las mujeres que somos científicas, porque también lo mencionaba ahorita Gloria, yo soy una firme creyente en que los dos, hombres y mujeres, tenemos un papel importante en la ciencia, pero ese aspecto de cuidado, de dedicación que tenemos las mujeres, pues lleva a resultados diferentes en un proyecto, ¿cierto? Si estamos o no estamos, claramente hace la diferencia. Entonces, pues creo que en la medida en que se vayan creando estos puestos de trabajo,
más técnicos, más científicos, también se va a ir generando como se va amplificando ese círculo. Luego tiene otro punto importante que es la educación temprana. Esa política quiere incentivar la educación temprana en las niñas y yo creo que ahí la divulgación, y ahorita Lidia nos contará, pero esas estrategias como contar la vida de las científicas que ha sido tan desconocido, o sea, cambiar esas narrativas que nosotros escuchamos, no sé, las artistas si son muy importantes o yo qué sé, los deportistas, pero las científicas, ¿por qué no se visibilizan tanto, cierto? Si son vidas súper interesantes y muy y apasionantes y las conocemos muy poquito, entonces a mí me hubiera encantado que a mi chiquita me hubiera tocado ver historias de científicas, pues ya, a lo mejor ya estaba convencida, pero pues me hubiera convencido más, sí, pero creo que es muy bonito empezar a mostrar eso. Lo he visto, por ejemplo, vemos películas de Hollywood de científicos o pues de hombres, de Stephen Hawking y no sé qué, pero no han contado, no se ha hecho una película de Rosalind Franklin, o sea, no hemos visto, no sé, de Marie Curie apenas ahora, o sea, pues es curioso ver que no se cuentan como esas historias apasionantes de las vidas de estas científicas, como también mencionaba ahorita Gloria, las vidas de ellas son muy interesantes. Y creo que eso en las niñas, en esa educación temprana, mostrar que la vida de una científica puede ser, no sé, tan viable y tan balanceada como cualquier otra, pues eso también ayudaría a desmitificar un montón de cosas que hay en contra de estudiar una carrera en ciencia, tecnología, ingeniería. Y hay otro punto que es el que yo les acabo de mencionar en esa política, están buscando incentivos para la formación. Entonces seguramente volcar más los dineros públicos, algún porcentaje mayor y privados hacia promover la formación en ciencia, las becas particularmente, o también hay una figura muy interesante que son las pasantías. Yo recuerdo que yo hice mi doctorado acá en Colombia y en Estados Unidos, y también las pasantías las logré hacer con incentivos de otras agencias de la ciudad. Y estas pasantías son estancias más cortas, pero con estarte, no sé, y puede ser dentro del mismo Latinoamérica, crean redes de colaboración, conoces otros científicos. Entonces, como esos incentivos de formación no solamente dirigidos a un título de posgrado, sino como a esos intercambios científicos que pueden generar unas redes de colaboración muy fuertes. Y todo esto, pues digamos que para también resumir todo esto, incentiva la formación, pero también nos ayuda a contar historias sobre la ciencia, ¿cierto? A lo que nos compete acá en este congreso, que es la divulgación. Nos ayuda a ir armando como una narrativa más fuerte de ciencia, nos permite entonces contar pues todo un progreso que se ha hecho en las sociedades latinoamericanas y mostrar evidencia, que es lo que también nos convence mucho como científicos. Creo que la apuesta sería por ahí, como incentivar la empleabilidad, contar historias de las que vamos y las que ya han sido y buscar incentivos para la formación. Creo que eso es como lo que tendría pues para Muchas contar. gracias, Laura. Creo que empezamos a redondear el tema y estoy segura que ahora Lidia nos va a dar la otra perspectiva y luego entramos a una reflexión todas juntas. Muchas gracias. Adelante, Lidia, por favor. Vale, yo voy a compartir mi pantalla y me pueden decir si se ve. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Sí. A ver, sí, A perfecto. ver. Muchas gracias. Vale. Bueno, primero que nada me gustaría agradecer la invitación a todo el equipo organizador, especialmente a Marta Cambre, y me gustaría decir que para mí es un honor y un placer compartir esta mesa aquí con estas mujeres tan fantásticas que me han tocado de compañeras. Yo os voy a hablar de mi proyecto de divulgación que se llama Mujeres Divulgadoras, Ciencia con Voz de Mujer. Todos los estudios que se han realizado sobre ciencia y género siempre concluyen de la misma manera y lo que nos dicen es que las niñas no pueden convertirse en aquello que no pueden ver. Pese a que en términos generales, a nivel internacional, podemos decir que ya se ha nivelado el número de mujeres y hombres que tanto estudian la licenciatura como el grado de máster, la presencia femenina se va difuminando en la carrera científica y son muy pocas las mujeres que llegan a ocupar altos cargos, como ya apuntaban mis compañeras. Por mencionar 3 datos, yo estoy aquí en España. Por ejemplo, podemos mencionar que la institución científica de referencia aquí en España es el CSIC. Hasta el año 2017 tuvo la primera presidenta mujer
esta institución se creó en el año 1939. Por tanto, tuvieron que pasar unos cuantos años para ver a la primera presidenta con una trayectoria magnífica delante de este instituto de referencia. También Gloria apuntaba que en América Latina es un 18% las mujeres que alcanzan ser rectoras, ¿no? dentro de las universidades. Aquí me parece que estamos sobre 10 dentro de las 50 universidades públicas. Y si hacemos referencia a las cátedras, el escalafón más alto en la universidad, pues vemos que solamente 2 de cada 10 están ocupadas por mujeres. Después podemos hacer una puntualización. A priori, el sector de la medicina y el ámbito sanitario es un ámbito bastante feminizado, pero bueno, pues vemos que también aquí a las mujeres les cuesta un poquito entrar a las instituciones que son de referencia o que funcionan a modo de un gran reconocimiento por tu trayectoria, ¿no? Y si tomamos como referencia la Real Academia de Medicina aquí en España, que tiene 50 académicos, vemos que la cantidad de mujeres pues realmente es irrisoria, ya que solamente son 4. Como dato también interesante aquí es que esta institución es del año 1861 y pasaron más de 100 años para encontrar o para que ingresara la primera mujer, que se dio eso en el año 99. Vemos que el ingreso de mujeres a esta institución pues es bastante lenta. Yo tengo un blog que se llama Social Media en Investigación y el objetivo de este blog es fusionar la ciencia y las redes sociales y también dar a conocer proyectos de divulgación científica. Entonces, bueno, llevaba tiempo dándole vueltas a la cabeza porque tenía muchas ganas de poner en marcha un proyecto para vincular redes sociales y mujeres en ciencias. Lo que pasa es que aquí en España tenemos un gran competidor al que es muy difícil hacerle sombra. Este gran competidor es el blog Mujeres con Ciencia, que es un blog que está respaldado por la Universidad del País Vasco, una de las mejores universidades aquí en España. Este blog, para que os hagáis una idea de la magnitud y la importancia que tiene actualmente, es que es un blog que recibe más de 1 millón de visitas al año y los temas que tratan son de mujeres en ciencia. Por tanto, estos temas interesan. Es el blog que se ha podido posicionar a nivel internacional en lengua española como el más importante. Y también es un blog que publica al menos una entrada cada día del año. Por tanto, tenemos a lo largo del año 365 entradas, por lo menos, que hacen referencia a mujeres en ciencia. Por tanto, evidentemente, hacerle un poquito de eco y hacerle sombra a este proyecto, pues es muy complicado. Entonces, bueno, pues dándole una vuelta a la idea, decidí decantarme por poner en marcha un proyecto para visibilizar a las mujeres en el ámbito de la divulgación científica. Y así, en el año 2017, surgió mi proyecto Mujeres Divulgadoras, Ciencia con Voz de Mujer. Este proyecto es un proyecto pionero que lo que intenta hacer es redescubrir a las protagonistas de la divulgación científica de todas las áreas del conocimiento. Hay físicas, químicas, biólogas, arqueólogas, historiadoras, ingenieras, mujeres de todas las edades y mujeres también que optan por diversos formatos, desde formatos más convencionales como pueden ser las charlas hasta formatos más novedosos como por ejemplo sería el caso del uso de TikTok como herramienta de divulgación. Mujeres Divulgadoras, las primeras 3 ediciones se fueron, o sea, con protagonistas de aquí de España. La 4ª edición fue la primera vez que dio su salto a nivel internacional para conocer a 30 divulgadoras de 10 países de Latinoamérica. Hay gente de México, de Venezuela, de Perú, de Ecuador, de Argentina. Y bueno, pues esta 4ª edición contó con la participación especial de Marta Cambre, una de las organizadoras de este congreso, quien nos dejó pues un titular, ¿no? Y ella lo que nos decía es que la divulgación en Latinoamérica tiene voz y cara de mujer. Y después, en esta 5ª edición, como es un año especial, lo he querido celebrar invitando a 30 divulgadoras de 13 países diferentes, en este caso de Iberoamérica. Se integran países como por ejemplo Guatemala y volvemos también a España y también otro país nuevo es Portugal. Y una de las protagonistas de esta edición es Laura Sierra, que nos acompaña aquí el día de hoy en esta mesa. ¿Qué es lo que podemos encontrar en Mujeres Divulgadoras? Bueno, pues podemos conocer un poquito sobre la historia de estas mujeres. ¿Quiénes son?
podemos conocer también cuáles son las motivaciones que tienen ellas para apostar por la divulgación científica. Podemos ver una postal, como esta que está por aquí, y podemos también ver un vídeo o escuchar un podcast para también, bueno, ponerles cara y voz, ¿no?, a estas personas. Toda esta información yo la comparto a través de mi blog y también a través de las redes sociales. Mujeres Divulgadoras se presenta cada mes de noviembre desde el año 2017 y le dedico un día a cada una de ellas. Por tanto, en cada edición conocemos a 30 personas. ¿Y cuáles son las motivaciones que tienen ellas para apostar por la divulgación científica? Pues a lo largo de estas 5 ediciones ha habido bastante concurrencia, principalmente en estas 3 ideas. Lo hacen porque les gusta y se lo pasan muy bien haciéndolo y explicando en qué consiste su investigación. La segunda es por un fuerte compromiso social, y es que una parte que no podemos olvidar es que una parte considerable de la inversión que viene, o la financiación que viene para temas de investigación, proviene de fondos públicos, y la divulgación científica es una forma de devolver a la sociedad parte de ese dinero que se invierte en investigación y ciencia. Y también dicen que las motiva el hecho de fomentar el pensamiento crítico, una cosilla de la que vamos un poquillo escasos en los últimos tiempos. Yo estoy súper contenta y muy agradecida por la gran acogida que ha tenido Mujeres Divulgadoras a lo largo de estas 5 ediciones. Me ha permitido conocer gente maravillosa, historias de vida fantásticas. También me ha abierto la puerta para dar a conocer mi blog y, bueno, llegar a nuevos nichos. Han llegado también alguna que otra crítica, felicitaciones por el proyecto, pero también algunas ideas para hacer algunos proyectos paralelos, como por ejemplo este calendario que me sugirió Paco Vega, que es técnico de laboratorio de la Universidad de Sevilla. En 2019 él me dijo que por qué no ponía en marcha un calendario de mujeres divulgadoras. Yo por aquel entonces solo tenía reseñadas 60 personas, así que lo que decidí hacer fue el calendario de febrero para celebrar el 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. Mujeres Divulgadoras también, en un primer momento, uno de los objetivos que tenía era saber si el techo de cristal que existe en la comunidad científica se replica en algo que está tan de moda y, bueno, que ahora está tan guay, ¿no?, hacerlo, como es la divulgación científica. Y para hacerlo lo que hice fue analizar la presencia de mujeres en algunos de los eventos de divulgación científica más importantes que se celebran aquí en España, como es el caso de Naucas, Desgranando Ciencia, Georgetown Ciencia y Pine of Science, que es un festival a nivel internacional. El spoiler es que sí, pero también podemos decir que la situación afortunadamente está cambiando. Y por ejemplo, por mencionar un caso, podemos aquí ver el caso de Naucas, que en el año 2014, que fue el primer dato que yo recogí, la presencia de mujeres en estos eventos no llegaba al 20%, pero sin embargo vemos pues que la curva es ascendente, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir, hoy podemos ser optimistas en este sentido. Mujeres Divulgadoras también es una forma, un agradecimiento y un reconocimiento que yo quiero hacer a todas aquellas personas que me inspiran, que para mí son una fuente continua de inspiración, como es el caso de la profesora e investigadora Marta Macho, de la Universidad del País Vasco y la editora del blog Mujeres con Ciencia. Aquí en España ella es la referente cuando hablamos de temas de mujeres y ciencia. También para el equipo de 11 de febrero, que aquí este movimiento es un movimiento a nivel ciudadano que nació en Zaragoza y ahora en una ciudad que se llama Zaragoza y ahora bueno, está distribuido por todo el territorio y muchísima gente se suma a esta celebración y durante los primeros 15 días de febrero hay muchísimos proyectos y campañas, etcétera, etcétera, con una muy buena acogida por parte de públicos bastante diversos. Y por supuesto, es un proyecto que va dirigido a todas nuestras divulgadoras que nos inspiran, nos impregnan con su pasión, nos ayudan a crear nuevos referentes, pero sobre todo nos ayudan a construir un mundo, aunque sea un poquito mejor, porque las niñas no pueden convertirse en aquello que no pueden ver. Ellas son las protagonistas, casi 150 protagonistas que tenemos ya en Mujeres Divulgadoras. Espero que os animéis a echarle un vistazo
y sobre todo pues a conocer las historias que cada una de ellas nos ha contado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Lidia. Creo que nos estás dando un panorama maravilloso porque de repente uno dice, bueno, las figuras del pasado históricas que son mujeres que tuvieron tanto problema para poder incluirse en los temas de ciencia, parecieran también un poco como lejanas a todos nosotros, pero estamos las mujeres que participamos hoy día, estamos las mujeres que nos levantamos todas las mañanas a trabajar por estos temas. Hay un comentario que yo quiero hacer después de escucharlas a las 3 y antes de ir a nuestra ronda de cierre que me parece muy importante. Hay una situación, es importante hablar de las mujeres en la ciencia, como apuntaba Gloria desde el principio, después Laura y Lidia, en diferentes dimensiones. Es decir, el estereotipo no está nada más en si puedo o no ser una científica, y todas tenemos una historia, ¿eh? Yo puedo contar una muy parecida. Yo estudié biología, estaba haciendo mi doctorado en ecología y algo pasó, que no es el momento de contar en este panel ni robarles el tiempo a ustedes, que me hizo cambiar totalmente la vocación y ver que podía hacer ciencia de cualquier manera, a pesar de mi circunstancia personal, ¿no? Estaba una circunstancia personal que no me permite seguir mi doctorado como lo sigue un hombre. Entonces, esto rompe totalmente el esquema. Claro, al paso de los muchos años, pues lo ve uno con madurez y sabe uno que como mujer uno quiere seguir trabajando independientemente de todos los obstáculos que efectivamente tenemos. Pero quiero hacer esta reflexión. Somos mujeres formándonos como científicas, mujeres que hemos optado como científicas por comunicar la ciencia y mujeres que vivimos en las calles que necesitamos saber de ciencia, porque me parece que están todos esos niveles. También está el estereotipo de la ciencia, toca temas tan complejos que no son necesariamente para el entendimiento de las mujeres. Y a mí me parece que tenemos que ver esto de manera global. En estudios de movilidad social en México, desgraciadamente no puedo citar otros países en Latinoamérica, sabemos que las madres que es más importante que una madre de familia, de una familia en condiciones socioeconómicas difíciles, bajas, digamos, es más importante que la madre haya estudiado la secundaria o la preparatoria que el tipo de escuela a la que asisten sus hijos. Es decir, hay una mayor posibilidad de movilidad social cuando la madre está más educada. Y esto es un tema de género importantísimo. Es un tema importantísimo porque precisamente por las labores que nosotros hacemos en la familia, no podemos caminar en la misma marcha que los hombres, cosa terrible y lamentable. Vamos llegando, yo he hecho no es un análisis como los que hacen ustedes, un estudio serio, pero si analizo a mi alrededor, las mujeres llegamos entre 10 y 12 años más tarde que los hombres a ciertas posiciones y lugares, porque son los años del cuidado familiar y son los años de la maternidad. Entonces, no quiere decir que todas estamos destinadas a cuidar familias ni a ser madres, porque no debe de ser así, cada quien es libre de hacerlo como quiera, pero no tenemos por qué pagar ese costo. Es decir, este es un asunto que tiene que ver con todos los niveles de la ciencia con voz de mujer y la ciencia con cara de mujer. Marta Cambre, muchas felicidades, me parece que es un muy buen comentario el tuyo. Y para cerrar, les diré nada más una experiencia que he vivido como directora de museo de los últimos años. Cuando yo empecé en los museos en México, museos de ciencia y en todos los museos, la mayoría de los directores eran hombres. Y eran hombres con muy buenas mujeres trabajando abajo de ellos. Hoy día, la mayoría son mujeres. ¿Qué es lo que está pasando? Efectivamente, la sociedad ha cambiado, efectivamente los estereotipos se van modificando, pero también no dejemos de tomar en cuenta que la divulgación y los museos son a veces pensados como espacios suaves, como espacios ligeros que las mujeres podemos conquistar. Si queremos hacer ciencia dura, a lo mejor ahí es diferente. Entonces hay que tener
tener mucho cuidado. No todos los triunfos, no todos los techos de cristal rotos significan movilidad ni significan un cambio tan profundo como la sociedad lo necesita. Nos quedan 5 minutos y me gustaría volver a pasar la palabra a todos ustedes. Ayúdenme a cuidar el tiempo para que hablen las 3. Gracias, Gloria. La palabra es tuya. Tu micrófono, por favor. Bueno, coincido plenamente con lo que estás diciendo, ¿no? Es decir, de tener mucho cuidado en esto. Creo que fui yo insistentemente de generalizaciones abusivas, ¿no? Por una parte, me parece que hay que mirar cada situación. Y cada situación, ¿saben qué? Con la lupa de género, ¿no? Nosotros usamos mucho la metáfora de la lupa de género, algunos hablan de la lupa violeta, ver qué pasa, o sea, cómo estamos mujeres y varones en distintos momentos, distintas edades, etc. Analizar la realidad con la lupa de género, una cosa. Y segunda cosa que quería simplemente complementar o agregar a lo de Lidia, ¿no? Que me parece una iniciativa extraordinaria, ya algo haremos con Lidia. Rápidamente digo, yo creo que no necesitamos mujeres heroínas para motivar a más mujeres jóvenes a elegir la ciencia. No es por ser heroína. Yo creo que necesitamos divulgar historias de verdad, historias de dudas, historias de paradas, historias de frustraciones, pero de frustraciones que luego se pueden remontar. O sea, acercarnos a lo que es la vida real. La vida real no es lineal. Ya lo decía también Silvia. Hubo un momento que paró. Bueno, todas podemos contar momentos de dudas, momentos de cambio de carrera. O sea, y creo, mi foco, y ahí termino, mi foco de atención fundamental es la educación. La educación, y por eso me especializo en educación STEAM con enfoque de género. Los últimos años he dedicado mucho a eso. Y creo que realmente dentro hay que cambiar la educación, pero incluir estas historias de vida en la educación de la primera infancia de mujeres, pero vuelvo a decir, no porque la heroína también inhibe, ¿no? Inhibe a jóvenes, a chicas que pueden decir, ay, a mí me gustaría ser biólogo, pero mira lo que conquistó, el premio no sé cuánto, yo nunca llegaré a eso. Entonces, mostrar las debilidades, mostrar las dudas, mostrar las vacilaciones y mostrar que podemos llegar haciéndolo y sobre todo en red con otras mujeres. Yo creo que eso es el mensaje que me gustaría tener de dejar para ustedes. Muchas gracias. Laura, por favor. Sí, bueno, yo también me sumo al mensaje principal de esta discusión como unas nuevas narrativas, contar pues, a través de iniciativas de divulgación. La de Lidia es un ejemplo perfecto, pero tal vez otras áreas se pueden sumar a esto, no sé, el cine, las historias del día a día en las noticias, en las redes sociales, contar estas historias de éxito, pero siendo libres, como ustedes lo han dicho, es decir, no es necesario llegar a los niveles pues de exigencia que cada uno los tiene, ¿cierto? Pero que todos tenemos conceptos diferentes, pero que se puede ser como cualquier otra profesión, una científica que tenga una vida rica y de disfrute y que tenga su profesión. Entonces, creo que contar esas narrativas conectadas a la realidad, como bajarle el perfeccionismo a la profesión, porque claro, está muy ligada como a unos estándares altos de descubrimientos y realmente hacer ciencia del día a día, donde un experimento uno te da 10 veces y luego sí uno, es mucho más, eso se acerca mucho más a lo que nos pasa a todas las que ejercemos ciencia. Entonces contar eso para que se desmitifique un poco la profesión, se atrevan más las niñas y también por ahí escuché una vez el término y a mí me gustó y es como romantizar la ciencia, ¿cierto? La hemos mostrado como una cara muy dura, pues como algo muy difícil y realmente es algo que tiene muchas facetas muy entretenidas, muy bonitas, es una carrera de mucha pasión, entonces hay que romantizarla más y volverla más como nos cuentan otras áreas, otras disciplinas, otras profesiones. Yo creo que yo me quedaría con eso. Y de nuevo, gracias a todas.
Pues muchas gracias a todas, es tiempo de cerrar, pero yo quisiera nada más recuperar una idea muy importante. Por supuesto que necesitamos tener una ciencia que tiene voz y cara de mujer, la comunicación también, pero yo sé que hay muchos colegas, hombres o varones, como se dice en la región, que están con nosotros hoy en la discusión y que son espléndidos divulgadores. Y que esto nos debe de llevar a que la divulgación de la ciencia es un asunto de libertad y de equidad en muchos niveles de la vida. Y creo que desde luego la equidad de género nos preocupa mucho porque atañe a la mitad de la población del planeta al menos, pero hay otras inequidades muy importantes que la ciencia ayuda a resolver. Y me parece que el pensamiento crítico, la educación científica y lo que hacemos los divulgadores es algo muy importante para poder conquistar una verdadera libertad que nos lleve a una vida de mayor bienestar. Y por eso me parece fabuloso que estemos trabajando por una divulgación que también tenga cara y voz de mujer y que tengamos esa lupa de género que es tan importante en nuestro trabajo cotidiano. Muchas gracias. Gracias a Marta Cambre, gracias a Red Pop, gracias a toda la mesa directiva. Como siempre, estos congresos son fabulosos y nos enriquecen a todos en nuestra práctica y además tenemos una organización a nivel latinoamericano que es envidiable y que nos pone a todos los comunicadores y divulgadores juntos. Muchas gracias y que tengan un lindo día. Gracias a ustedes, colegas. Yo quiero trabajar con todas. Vamos a estar en contacto. Muchas gracias. Bravo a todas. Abrazo a todas. Chao. Muchas gracias. Gracias, Lidia. Gracias a Laura. Gracias a todas. Nos despedimos, nos vamos. Sí, Sí, ya ya. se pueden retirar. Listo. Mucho Seguimos gusto. en contacto, chicas, un gusto. Sigamos en contacto, exactamente. No sé Sí, si Lidia ya no anda por ahí, pero No, yo estoy aquí. sí, oye, qué bárbara. Ya queremos contribuir Genial. a tus iniciativas, ¿eh? Ah, La Vamos verdad a que estar en genial. contacto. Y Gloria, Genial. muchas gracias por esa introducción que puso las canicas en la mesa de juego. Muchas gracias. Sí. Adiós. Que Estamos en estén muy bien. contacto. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, Marta, si todavía andas por ahí.